Nos visita la profesora Ileana Golcher, estudiosa de la situación educativa del país, profesora universitaria, investigadora. Gracias por estar aquí con nosotros y precisamente la hemos invitado por el tema de los fracasos escolares. Se han dado cifras que nos llenan de preocupación a muchos panameños, porque en vez de ir mejorando, pareciera con eso que se ha dicho que vamos de mal en peor. Pero antes de eso, profesora, la invasión. Usted hoy habla con muchos estudiantes del país y les pregunta sobre la invasión de Estados Unidos a Panamá de 1989. No tienen idea de lo que estamos hablando. ¿Qué ha pasado en el camino que no hemos hablado con nuestros estudiantes sobre este tema histórico tan importante? Sí, buenos días, Álvaro. Gracias por esta oportunidad de mantener esta conversación con el público. Efectivamente, el tema de la invasión, según lo ha determinado el Departamento de Historia de la Universidad de Panamá, no es tratado en los libros de texto, no solamente la invasión, sino figuras muy reconocidas en Panamá por su trayectoria tampoco aparecen. O sea, hay como un vacío en temas de historia que deben ser conocidos por los estudiantes. Entonces, si los medios de comunicación no hicieran este esfuerzo de recordarnos periódicamente esa fecha, los estudiantes crecen con un vacío académico, con un vacío de su identidad nacional, porque no están en los libros de texto. Pero digo yo que trabajé incluso en ese departamento de currículum del Ministerio de Educación, que es el que tiene que ver con la evaluación de obras. Esa es la dirección, hay una dirección encargada de evaluar. Entonces la pregunta es, ¿por qué permiten que esos vacíos históricos, porque aquí nadie puede negar lo que ocurrió una invasión y las consecuencias de esa invasión, el por qué, el antes y el después? Así que ahí es una falla. Hago un llamado pues a los autores nacionales que incorporen en sus libros esos temas sobre la invasión y otros, porque no solamente es la invasión, son otros personajes históricos totalmente desapercibidos, pese a que hicieron un importante rol en la historia de Panamá. ¿Cuál es la solución? La solución es solicitarle a la Dirección de Currículum, al Departamento de Evaluación de Textos y Obras Escolares, que los libros no pueden pasar si ese vacío histórico está, porque el libro estaría desactualizado. ¿Nuestros libros hablan de Manuel Antonio Noriega? Tampoco hablan, ya lo declaró la directora en ese tiempo de la Escuela de Historia de la Universidad de Panamá, vacío. Algunas veces algunos historiadores, algunos autores nacionales temen que el asumir una posición a favor o en contra de determinado hecho histórico les implique el rechazo de su libro. Situación que me parece una manipulación de la historia, porque nadie puede negar, es como que en los libros de los Estados Unidos no dijeran, ¿verdad?, que todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Los libros en Japón, pues también habla. Alemania, ¿qué país tiene una página más vergonzosa que el Holocausto? Hitler y demás. Es como de conocer a Franco, de conocer a Trujillo. Claro, no, todos ellos están, en los libros están. En Alemania lo llevan a uno hasta conocer los campos de concentración y dice para que no ocurra nunca más. Pero es una situación lamentable, no aparecen esos personajes u otros incidentes, como el incidente de la tajada de sandía. Recuerdo otros porque hicimos un estudio y el Departamento de Historia de la Universidad de Panamá, con mucha seriedad académica, nos demostró que no estaban en los libros, no aparecen ni en el nivel de primaria ni en premedia y media. Lamentable, sí, pero muy lamentable. Voy al tema de los fracasos. Sí. Hay 48.000, según cifras, incluso se hizo una estadística comparativamente hablando, sí, que presenta 14, 15 y 16, y nos hemos rebasado la cerca, si es cierto que hay 48.000 fracasos. Profesora, ¿qué piensa usted? Sí, mire, de ese tema de los fracasos habría que analizarlo con mucho detenimiento. Resulta que efectivamente ayer la señora ministra hizo declaraciones diciendo es prematuro hacer balance de los fracasos escolares.
Sin embargo, anteriormente el viceministro de Educación había dicho que, bueno, la cantidad le parecía que no era relevante, era un hecho aislado, porque esos fracasos eran del primer trimestre. Obviamente, alguien del Ministerio de Educación, desconozco la instancia, pero debe ser el Departamento de Planeamiento y Estadística Educativa, proporcionaron unos datos a los medios locales en el cual determinaban que hay una cantidad de fracasos considerables y eso fue lo que motivó que efectivamente publicaran la noticia. Pero bueno, esa publicación, que era del primero o segundo trimestre de esos años, es incompleta, es preliminar. ¿Por qué? Porque acabamos de terminar el año escolar. El viernes pasado, todavía ahora están ahí los profesores terminando su año. Eso después pasa todo un proceso de llevarlo a la dirección de la escuela a la dirección regional lo remite a la dirección de estadística del Ministerio de Educación. Por lo tanto, no pueden tener esas cifras. Esas cifras no proceden, 48.864 estudiantes. Pero la situación es más preocupante de lo que los propios medios de comunicación han reportado. ¿Por qué? Yo le muestro a usted, le explico por qué. Si usted lee el titular de esa noticia, se dará cuenta que ahí dice que es de media y premedia. Bueno, yo le hago la pregunta a las autoridades del Ministerio de Educación que indiquen dónde están los fracasos de primero a sexto grado, primaria. O sea que la situación es mucho más grave de lo que ahí han planteado. El titular no fue bien leído, no fue bien colocado, pero si usted ve las cifras, hicieron hasta un mapa, eso implica premedia y media. ¿Dónde están los fracasos en primer grado, segundo, tercero, hasta sexto grado? Es más, voy a agregarle otro indicador para que finalmente los panameños y las autoridades educativas le tomemos la atención y la urgencia que la situación amerita. Hago la pregunta, ¿dónde están los fracasos de las escuelas particulares? ¿O es que en las escuelas particulares no hay fracaso? Y están en el sistema. Están en el sistema, tampoco lo reportaron. O sea que hay dos vacíos acá. Yo el día de ayer... Y deben registrarlo, ¿no? Y lo registra, pero eso no aparece hasta en primera semana de marzo, que es donde ya realmente el ministerio ha podido captar. Recuerde que hay áreas de difícil acceso, hay problemas de burocracia, hay problemas de, directores que no cumplen con su tarea de remitir a tiempo esos datos. Entonces el ministerio también se las ve difíciles y no pueden dar ese dato, tal como la ministra lo ha reconocido, hasta marzo, primera semana de marzo del próximo año. No lo tienen. ¿Por qué? Hay otro elemento, porque falta la reválida, que es muy considerable, y ese es otro punto que a mi juicio debe cambiar, porque están permitiendo una reválida que empieza el 3 de enero y concluye el 20. Álvaro Alvarado, yo le pregunto a usted, si 3 materias, porque se permiten hasta 3 materias, si usted lo que no aprendió en un año, menos en 2 lo va a aprender en 2 semanas, seamos realistas. En 10 días. En 10 días prácticamente, porque exacto, son días laborables, clases de 38 minutos. Entonces yo creo que hay que hacer toda una reformulación del proceso de evaluación en la cual hablamos la vez pasada, que no procede estar haciendo esa evaluación porque nos está planteando un espejismo. No queremos ver la realidad. Esa situación tiene implicaciones incluso de tipo afectivo, interpersonal, con padres de familia que van casi a suplicarle, a pedirle al profesor que les conceda el 3 a los estudiantes, a sus hijos, para que puedan tener acceso a la beca universal. Y de eso quiero hablar. Exactamente. Entonces, ahí estamos, que una beca... yo estoy segura que en la época suya, en la época mía con mayor razón, era 4,5 en adelante para hacerse acreedor a una beca. Entonces, esos estudiantes, faltaría ese grupo de estudiantes, de lo cual un porcentaje, pues obviamente, va a fracasar. O sea que la cifra está todavía incompleta. Lamento que se den este tipo de informaciones estadísticas que vienen a confundir más que a aclarar.
Y ese es un problema que tenemos en Panamá, el problema de la comprensión lectora, ¿verdad? Que no tenemos esa capacidad de comprender lo que leemos. Usted lee, pero no comprende lo que lee. Entonces yo quisiera llamar la atención sobre dos aspectos, a mi juicio ahí, que tienen que ver directamente con la supervisión del Ministerio de Educación. Que resulta que el Ministerio hace 2 años emitió un decreto sobre plan de mejoramiento, plan de mejoras, sobre la base de que les iban a aumentar el salario a los docentes. Pero ese plan de mejoras, a mi juicio, debe incluir una mirada muy especial a lo que está pasando en los fracasos escolares, para que es plan de mejora, bueno, mejoremos y que ya no haya tal cantidad de fracasos que le cuestan anualmente al Estado aproximadamente 45 millones de balboas. Si usted suma, hace una retrospectiva, le da una cantidad considerable. El otro aspecto que el Ministerio ha descuidado es el FESE, Fondo de Equidad y Calidad de la Educación. Para elaborar el FESE se reúne la comunidad educativa y elaboran un plan también de mejoras, de qué vamos a hacer en términos de este año para la comunidad educativa, en términos académicos, en términos de rendimiento, etcétera. Bueno, en ninguno de los dos pareciera que hay un interés en disminuir esos fracasos, que ya la señora ministra ha reconocido que es del 15% que ha ido subiendo cada año. Lamentablemente, pues en el Ministerio de Educación no hay esa página web completa. Yo la revisé incluso ayer para tener el dato más actualizado y hay 52 páginas incoherentes, no hay cifras del 2011, del 2012, ya se ha dicho por todos los medios posibles. Entonces, ¿cómo se planifica? El tema de la deserción escolar es algo que tampoco le estamos prestando atención. Y uno de los propósitos de la beca universal fue precisamente evitar la deserción escolar. Así es. Pero muchas becas universales están quedando en tarjetas de celular, en celulares nuevos, en zapatillas de marca, en pantalones rotos de marca. En eso es que está quedando mucho de la beca, porque no se le está dando un real seguimiento y monitoreo por parte de las autoridades educativas en este momento. Y otra cosa, profesora, si esa cifra que se está planteando muy a la ligera no es cierto, ya esa cifra tiene más de una semana de estar circulando en los medios de comunicación. Y lo más responsable que debió haber hecho desde la Secretaría de Comunicación del Estado en adelante fue salir a aclarar lo que ayer, en una entrevista en un medio aislado de comunicación, dio la ministra Marcela Paredes. Porque cuando tú dejas correr eso y correr, recoger la leche derramada después, es muy difícil. Entonces, es allí una falla gigantesca en materia de comunicación. Inmediatamente se debió haber salido con un comunicado al país o una conferencia de prensa a explicar esto como debe ser. Estoy totalmente de acuerdo con usted a nivel de la Dirección de Comunicación. Y por otra parte, el mismo ministerio aclararlo en un comunicado, porque son cifras incompletas. Ya le digo, aquí no está, repito, la educación primaria, no están las particulares, no están los resultados del otro. Por lo tanto, no festinemos ante una situación tan dramática como eso. Yo me sorprendí, me pasé estudiando el tema y verifiqué, digo, pero ¿dónde está esta cifra? ¿Dónde están las otras? Entonces es una falla de comunicación que termina por agigantar los rumores que no convienen, sobre todo en una situación que estamos viviendo nosotros de plena incertidumbre. Entonces esto sí amerita inversiones especiales, ¿verdad? Esto sí amerita que nos preocupemos mucho más de lo que está pasando en educación. Hay una crisis en términos de falta de supervisión, y la supervisión no solamente le compete al ministerio, la supervisión le compete al padre de familia, la supervisión le compete a los profesores, a los gremios. O sea, no esperemos que en 5 horas que pasan los estudiantes en aulas oficiales, esto va a solucionarse el problema. Yo considero que esto es la educación es una construcción colectiva. Entonces, están inmersos también los medios de comunicación.
Entonces, yo creo que debe haber más. Yo cuando vi esta cifra, me llamaban, me preguntaban, yo le dije, bueno, voy a revisar mis datos, mis estudios, y efectivamente pude comprobar que esta situación es irreal, es irresponsable, y que lamento pues que por ejemplo, el viceministro de Educación dijo que en el primer trimestre, cuando le preguntaron, aquí tengo sus declaraciones, el viceministro indica que ese dato no es relevante porque es el primer trimestre. Señor viceministro, es preocupante en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero. Y ¿dónde está el plan? Yo quisiera que la ministra y las autoridades educativas en conjunto dijeran cuál es el plan para enfrentar el problema. Aquí están las declaraciones del profesor Staff diciendo que bueno, que van a aumentar otra semana más, posiblemente, ¿no? Para la rehabilitación. Eso es una medida paliativa y no la mejor necesariamente, ¿no? Así que yo lamento que esta situación se dé. Sí es preocupante, señor viceministro, que haya esa cantidad de fracasos, sobre todo en el primer trimestre. Imagínense qué puede esperar uno del segundo y del tercero. Y esa rehabilitación, por favor, del 3 al 20 de enero, ¿a quién queremos engañar? Eso no funciona. Antes eran 2 meses, usted lo recuerda. Era enero y febrero. Es que así debe ser. Y eran otras pruebas más difíciles. Es que así debe ser, porque ese muchacho que no hizo las cosas correctamente durante el año lo vas a premiar con 10 días para que haga, para que dé clases y pase... Sí. La materia igual que lo hicieron quienes se sacrificaron durante todo un año. Así es, definitivamente. Y son materia porque ya es premedia, por ejemplo, media, química, matemática, wow. Esas materias que requieren más atención. ¿Lo van a hacer en 10 días? Por favor, ¿a quién queremos engañar? Oiga, se está realmente, ya tenemos 2 años y medio de este gobierno. ¿Usted cree que realmente se están sentando las bases para una verdadera mejoría en la calidad de la educación o usted no siente que vamos en esa dirección? Bueno, no, podría responder negativamente, no se están haciendo eso porque todavía el Ministerio no ha presentado, como ente rector, según la Constitución y la Ley Orgánica, no ha presentado un hacia dónde queremos ir. ¿Qué tipo de educación necesita este país? ¿Qué modelo educativo? No nos ha presentado qué tipo de estudiante, qué tipo de docente, cuáles son los principios fundamentales que van a regir esto. En consecuencia, no hay políticas educativas que regulen esa mesa del diálogo y que regulen al sistema como tal. Tenemos un atraso considerable y quisiéramos, ¿verdad? Porque hay mucho dinero invertido en educación, es el presupuesto per cápita más alto de toda América Latina, pero y hay una cantidad considerable de recursos humanos en educación y en áreas afines que pueden contribuir a solucionar el problema, a enfrentar el problema. Lo enfrentaron otros países que tuvieron crisis más profundas que las de Panamá. Las enfrentó Colombia con una guerrilla, tienen mejor sistema educativo. Las enfrentó El Salvador, las enfrentó España luego del franquismo. Si nos ponemos a ver otros países. Y lo enfrentaron los países del Cono Sur después de dictaduras militares tan sangrientas como la argentina y la chilena. Y hoy día los chilenos y los argentinos tienen un mejor sistema de educación que el nuestro. Así que yo insisto en la necesidad que la fuente que brinda la información sea fuente autorizada, que los medios de comunicación divulguen lo que efectivamente tiene un aval oficial. Y por otra parte, la Secretaría de Comunicación, al ver este conflicto, se llama reaccionar inmediatamente. Reaccionar inmediatamente y detener la información. La ministra fue a un medio de comunicación, pero yo pienso que falta todo un planteamiento, la noticia es muy escueta, y decir, mire, está incompleta por todo lo que yo he explicado aquí, de que es un proceso que no va a tener resultados hasta el mes de marzo, inmediatamente, porque tanto subsidio que recibe educación, ¿no? Tanta beca universal, Ángel Guardián, red de oportunidades, además de todo lo que invierten los padres de familia, ese es otro aspecto. Esto es lo que invierte el Estado como tal. Pero usted como padre de familia, ¿cuánto invierte en su hijo en enviarlo a la escuela? Ese es otro gasto no cuantificable. Claro.
Entonces yo creo que la situación amerita un detenimiento, amerita que dotemos a la Dirección de Estadística y Planeamiento del Ministerio de Educación de mayores recursos y darle seguimiento. Y la ciudadanía reclamar esas estadísticas que son básicas para toda toma de decisiones. Si no, yo diría, bueno, están decidiendo sobre la base de lo subjetivo. Bueno, gracias, profesora. Y aquí me escribe una docente, un caso, le escribo nuevamente para contarle que con gran frustración, que todo el año 2016 me la pasé visitando al Meduca debido a que me deben el plan de mejoras y las veces que fui me decían que ya me iban a pagar. La última vez fui el 25 de noviembre y cuando me atienden demoraron 1 hora porque los analistas suspendieron la atención para reunirse. Iban a comer en la fiesta de Navidad. Lo digo porque los escuché. La que me atendió me dijo que le dejara un número de teléfono para llamarme, pero le dije que no me iba hasta recibir respuesta de cuándo me iban a pagar. Esperé a que terminara la reunión tan importante. Cuando logro hablar con la analista, me comunica que la que estaba atendiendo, le tengo buenas noticias, le van a pagar en la segunda quincena de diciembre. Váyase tranquila, me dijo. ¿Y qué cree, señor Álvaro? Cerró planilla y no me pagaron nada. Se llenan la boca diciendo que ya pagaron a todos. Ayer me comuniqué con una señora que estaba en Meduca y me dijo que no me había anotado en ninguna lista y que yo no aparecía, cuando desde el año pasado estoy anotándome en las listas brujas, pues así las considero. El plazo que me dieron para pagar mi casa era hasta la quincena, hasta esta quincena que viene, y me quedaré con el dinero perdido, porque la primera vez que me dijeron que me iban a pagar fue en junio. Saqué un préstamo, aboné la casa, pero lo que gano hasta el momento no me alcanza para pagar mi casa. Ahora dice que entro en planilla adicional y no saben decirme para cuándo. Otro año más pasa y mi dinero trabajado no me lo dan. Deben pagarme el retroactivo del 14, el 15 y el 16 del plan de mejora con un salario de $627 y debe ser de 948. Esos son ese es el viacrucis que le toca pasar permanentemente a muchos docentes de este país, señoras y señores. Vámonos entonces. Álvaro, ¿sí? un mensaje final. Yo quisiera hacerle un llamado muy especial a las autoridades educativas, particularmente al presidente Juan Carlos Varela, y decirle de las prioridades de este país, que son educación, salud, cultura, todos esos elementos, todos esos circuitos que finalmente vienen a oxigenar la vida educativa de un país. Entonces yo me pregunto, ¿cómo destinar 35.7 millones de balboas para remodelar un parque cuando aquí tenemos casi 500, 600 escuelas rancho, cuando no hay medicinas, cuando el Teatro Nacional se está deteriorando, cuando el museo más importante de este país está cerrado y en ruinas? Entonces, presidente Juan Carlos Varela, con el respeto que usted me merece como primera autoridad del país, usted es parte del currículum. Si no lo sabe, usted es parte del currículum porque usted es el que decide el qué de la educación. Usted dice, bueno, Panamá bilingüe y mi escuela primero, que es lo que ha dicho. Entonces, 35 millones para remodelar un parque, que no sé si la ley lo permite, habría que revisar la ley si la ley permite esas remodelaciones que están planteando. Así que muchas gracias por la oportunidad. Yo lamento que los docentes por primera vez en la historia de la educación nacional haya llegado el mes de diciembre sin que se hayan cumplido sus compromisos económicos con ellos. Y esto al final, ¿en qué repercute? Que ahí en la escuela normal, datos oficiales, porque estuve ahí también, 640 estudiantes están queriendo ser maestros, ¿verdad? Va disminuyendo la cantidad porque al final usted ve lo que pasa. Muchas gracias por la oportunidad, Álvaro. Le estamos dando tal importancia al inglés y al final vamos a tener estudiantes hablando inglés que no saben hablar español, ni sumar, ni restar, ni multiplicar. Así mismo es. Vámonos al cambio.